Los ojos de porcelana. Cuando mi abuela murió, heredé su vieja casa en las afueras de la ciudad. Aunque el lugar tenía un aire lúgubre y decadente, decidí mudarme. La nostalgia me envolvía cada vez que caminaba por sus pasillos polvorientos. De niña, solía correr por esos mismos corredores, siempre con una sensación de seguridad y calidez, pero ahora, cada rincón parecía ocultar una sombra desconocida. Entre los objetos antiguos que quedaron, había algo que siempre me había inquietado: una muñeca de porcelana. La muñeca había estado en la repisa de la habitación de invitados desde que tenía memoria. Era delicada, con un vestido de encaje blanco y rizos rubios, pero lo que siempre me había molestado eran sus ojos. Eran vacíos, huecos, aunque perfectamente esculpidos. Abuela siempre decía que era una reliquia familiar, una muñeca hecha a mano que había pertenecido a su madre, pero a mí nunca me gustó. La primera noche después de mudarme, me instalé en la habitación principal, pero no pude evitar notar que la muñeca seguía mirándome desde su lugar habitual. Traté de ignorarla, pensando que era solo una tontería infantil, pero esos ojos de porcelana me seguían a donde quiera que fuera. El primer incidente sucedió 3 días después. Estaba durmiendo profundamente cuando un sonido seco me despertó en mitad de la noche. Era como si algo hubiera caído. Encendí la lámpara de noche y observé alrededor. Mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi la muñeca de porcelana en el suelo, boca abajo. Lo extraño era que estaba colocada en la repisa justo antes de dormir. Nadie más vivía en la casa, y no había corrientes de aire que pudieran haberla derribado. Me levanté, la recogí y la devolví a su lugar. Aunque algo dentro de mí quería deshacerme de ella, no podía. Sentía que si la tiraba, estaría deshonrando la memoria de mi abuela. Era una parte de ella, por más inquietante que me pareciera. Sin embargo, esa noche no volví a dormir. Las cosas comenzaron a empeorar a partir de entonces. Algunas noches, despertaba y juraba que la muñeca se había movido ligeramente, como si su cuerpo hubiera cambiado de posición. Otras veces, creía escuchar pequeños pasos suaves por la casa, pero cada vez que investigaba, no encontraba nada. Las luces parpadeaban y los objetos parecían cambiar de lugar, pero siempre de una manera tan sutil que me hacía dudar de mi propia cordura. Una noche, mientras estaba acostada leyendo, sentí una presión extraña en mi pecho. Bajé el libro y vi algo que me congeló el alma. La muñeca, que debería haber estado en la repisa, estaba sentada en el borde de la cama, mirándome. Sus ojos vacíos parecían observarme con una intensidad que nunca antes había notado, como si dentro de esos orbes de porcelana hubiera una conciencia oscura. Mi respiración se aceleró, y sin pensar, arrojé la muñeca al suelo con todas mis fuerzas. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en la habitación, y por un segundo, pensé que todo había terminado. Me arrodillé para recoger los pedazos, pero cuando los toqué, sentí algo frío, casi como una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo. Y entonces, en ese silencio opresivo, escuché un susurro. Tú no puedes huir de mí. Solté los pedazos y retrocedí, mi corazón latiendo frenéticamente. ¿Había sido mi imaginación? Me obligué a pensar que sí, que todo esto era una acumulación de estrés. Decidí limpiar los fragmentos rotos y tirar la muñeca de una vez por todas. Esa noche, dormí con las luces encendidas, el miedo aún palpitando en mi pecho. Sin embargo, al amanecer, algo más siniestro ocurrió. Me desperté con un dolor punzante en mi mano derecha. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a la muñeca, intacta, sentada en mi pecho, sus ojos vacíos fijos en mí. Grité y la arrojé al otro lado de la habitación, pero al mirar mi mano, vi lo que había causado el dolor. Había una pequeña incisión en mi palma, como si algo afilado la hubiera cortado durante la noche. Sangraba lentamente, y el dolor parecía profundizarse con cada latido de mi corazón. ¿Cómo era posible que la muñeca estuviera allí? La había roto. La había tirado. El terror me inundó. Me levanté de la cama, pero sentí que algo me observaba, algo que no estaba solo en la muñeca, sino en toda la casa. Corrí hacia la puerta, pero se cerró de golpe frente a mí, como si una fuerza invisible me mantuviera cautiva. Escuché risas, suaves y agudas, como las de un niño, pero llenas de malicia. Sé lo que hiciste, dijo una voz etérea, casi imperceptible, pero clara como el cristal en mi cabeza. La muñeca, aún tirada en el suelo, parecía moverse lentamente, como si estuviera cobrando vida. Sus pequeñas manos se levantaron, y su cabeza giró hacia mí, sus ojos vacíos perforando los míos. Me invadió una sensación de desolación,
como si la muñeca conociera cada uno de mis secretos, mis pecados más oscuros. «Tú no me puedes escapar», murmuró la voz nuevamente, esta vez más clara. Retrocedí, sin saber qué hacer. Mis pensamientos se desmoronaban, y la realidad parecía desvanecerse a mi alrededor. En un acto desesperado, agarré la muñeca por los cabellos de porcelana y corrí hacia la chimenea. Si no podía deshacerme de ella rompiéndola, entonces la quemaría. Pero antes de que pudiera lanzarla al fuego, la muñeca giró su cabeza completamente hacia mí, sus labios de porcelana moviéndose por primera vez. «Tú eres mía, para siempre». Un grito ahogado escapó de mi garganta cuando las luces de la casa se apagaron, dejándome en la oscuridad total. Y en esa negrura, los ojos de la muñeca brillaron, no con el vacío de antes, sino con una luz intensa y maligna que parecía consumirlo todo. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la sonrisa de la muñeca, llena de una satisfacción oscura. Cuando desperté, estaba en mi cama, las luces encendidas y todo en su lugar. La muñeca ya no estaba. Pero en mi mano, la incisión seguía allí, más profunda que antes, y una pequeña risa resonaba en mi cabeza. Supe entonces que, aunque la muñeca había desaparecido, jamás me dejaría. Sus ojos me seguirían para siempre.